Buenos días, mi nombre es Manuel Malaver Díaz, yo soy residente primer año de pediatría de la Universidad de Caldas. Este mes hablaremos sobre las guías GINA y estas charlas estarán divididas en 4 partes respecto al diagnóstico y tratamiento en el niño menor de 5 años y en el mayor de 5 años. Hoy hablaremos específicamente sobre el diagnóstico de asma en el niño mayor de 5 años. Para esto utilizamos las guías GINA en su última actualización 2020, además de algunos referentes bibliográficos de esta guía, como la estandarización de la espirometría publicada en el 2019 con un trabajo conjunto entre la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad América Torácica. Utilizamos también un artículo de revisión del Dr. Wenzel, publicado en el 2002 en la revista Nature, donde nos hace una descripción fisiopatológica de los diferentes fenotipos del asma. Utilizamos también un estudio tipo cohorte publicado en el 2017, donde se le hizo seguimiento a un grupo de pacientes con asma y durante el año del seguimiento se determinó que aproximadamente un 30% de estos pacientes no tenían realmente otro diagnóstico y que estaban recibiendo tratamientos que incluso estaban empeorando su real patología. Tenemos también un estudio comparativo publicado en el 2009 en donde se compara los criterios que recomienda la guía GINA para evaluar el control del asma versus uno de los test más utilizados para hacer esta valoración, que es el ACT. Otro estudio tipo cohorte, publicado en el 2018, donde se determinan algunos de los criterios que pueden predecir mayor riesgo de exacerbaciones y un pobre control del asma. Otros 2 estudios tipo cohorte publicados en la revista de Alergias e Inmunología Clínica, uno en el 2001, otro en el 2016, donde se determinan también factores clínicos y de espirometría que se comportan como predictores de pobres resultados en el asma. El primer objetivo de esta presentación es que vamos a reconocer cuáles son las mejores herramientas para hacer un diagnóstico completo de asma en los niños mayores de 5 años. Y como segundo objetivo es comprender la utilidad de la espirometría en todo el abordaje del niño mayor de 5 años con diagnóstico o sospecha de asma. La estructura de esta presentación inicia con la valoración de algunos de los aspectos generales de las guías GINA 2020. Procedemos a recordar algunos aspectos puntuales sobre el asma, incluyendo los fenotipos. Procedemos ya a determinar con precisión cuáles son los criterios clínicos y luego los criterios de la función pulmonar para hacer el diagnóstico y terminaremos determinando cuáles son los criterios para evaluar el control de la enfermedad. Las guías GINA es un trabajo que viene funcionando desde 1993 y se hacen actualizaciones frecuentes desde el 2002. Es un trabajo conjunto entre la OMS y el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de Estados Unidos, cuyo objetivo es reunir toda la información sobre la evidencia científica disponible y darla tanto a los familiares como al personal de salud para aplicarlo en el abordaje, en el diagnóstico y tratamiento, tanto en niños como en adultos con asma. Cada revisión, cada actualización es el resultado de una recopilación que va entre 6 hasta 18 meses de toda la literatura, la nueva literatura disponible para darle más soporte a las recomendaciones o generar nuevas recomendaciones. En la actualización de este año se da más soporte al uso de los corticoides inhalados en todos los pacientes con asma. Plantean también el abordaje del asma ya en unos escenarios específicos que son comorbilidades, y en lo que respecta a la charla de hoy dan algunas recomendaciones para tener en cuenta con esto de la contingencia del COVID-19. También modifican un poco los criterios para valorar el control del asma y hay más evidencia sobre el peso de la historia clínica, los parámetros clínicos para hacer el diagnóstico. El asma es una enfermedad crónica heterogénea que se caracteriza por la inflamación de la vía aérea inferior con unos síntomas variables y con una limitación al flujo de aire expiratorio. Es muy importante hablar de asma
porque se nos puede pasar por alto enfermedades que potencialmente pueden ser más graves y porque estaríamos exponiendo a los niños a efectos adversos, recordando que todos los medicamentos, independientemente de la vía, van a tener efectos adversos tanto a nivel local como a nivel sistémico. Es una enfermedad muy frecuente, tiene una prevalencia, de acuerdo a las guías GINA, entre el 1 al 18%, pero esta prevalencia tiene este rango tan amplio porque tiene un componente genético, pero también tiene un componente ambiental muy importante que varía de región a región, incluso dentro del mismo país. De acuerdo al boletín publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2018, aproximadamente tenemos una prevalencia del 12.5%. Esta gráfica fue extraída directamente del artículo de revisión del Dr. Wenzel sobre los fenotipos. Entonces hace una descripción de los diferentes fenotipos, haciendo énfasis que el más frecuente es el alérgico, pero la intención de esta gráfica hoy es mostrar, como vemos en la parte superior, entre más temprano se desarrolle el asma, mayor será el componente inflamatorio, en este caso mediado más por TH2, por eosinófilos, y entre más tardío inicie el asma, menor será el componente inflamatorio. Esto es muy importante porque son las características o de los factores que determinan las diferencias entre un asma en niños y un asma en adultos. El otro punto importante en esta gráfica es que vemos que los síntomas, las exacerbaciones y el BEF1, que son parámetros de la función pulmonar, están por aparte. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que la clínica no siempre va de la mano con la función pulmonar. Entonces, por eso siempre debemos valorar ambas cosas. Bueno, ¿cuándo sospechar asma? Este es un resumen del algoritmo que nos plantea las guías GINA. Entonces vamos a empezar determinando, este niño tiene síntomas que son compatibles con asma o definitivamente no son compatibles. Si decimos que sí, pasamos al siguiente punto, que es ampliar, describir con detalle cada síntoma, una anamnesis, unos antecedentes y soportarnos con un examen físico. Y si la sospecha se mantiene, procedemos al tercer paso, que es la realización de la espirometría. Pero las guías GINA nos dan una vía alterna, considerando que no siempre está la posibilidad de acceder de manera temprana a una espirometría. Entonces, no podemos dejar a ese niño sin tratamiento por mucho tiempo porque es una enfermedad que compromete su calidad de vida. Entonces, la opción es, si su principal sospecha es asma, hagamos una prueba terapéutica y después ya hacemos una revaloración clínica y ya una espirometría, o solamente la parte clínica en caso de que definitivamente no tengamos acceso a la valoración de la función pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos del asma? Entonces tenemos el niño cuya madre refiere que el pecho le suena, le silba, el niño que tiene disnea, que se ahoga con facilidad, que manifiesta un disconfort torácico pero que este no es dolor, o el niño que tiene tos. Entonces vemos que aquí todos los síntomas van dentro de la parte respiratoria. Entonces cuando tenemos compromisos de otro sistema, no podemos atribuirle ese otro compromiso al asma. Tenemos que plantear qué más tiene ese niño o si es que tiene una enfermedad sistémica que es la causa de todos sus síntomas. Este estudio de cohorte publicado en el 2017, que lo comenté al principio, entonces fue un grupo de adultos que tenían diagnóstico de asma y se le hizo un seguimiento clínico y con espirometría durante un año. Lo que se encontró al cabo de ese año es que el 30% tenían otros diagnósticos y los principales eran rinitis, ansiedad y desacondicionamiento físico. Y un pequeño grupo tenía enfermedades cardíacas que estaban siendo más descompensadas con el uso de los inhaladores que se estaban ofreciendo como manejo para asma. Nuestra principal herramienta es la historia clínica, no hay nada que la vaya a reemplazar. Entonces, una vez identificamos cada síntoma, vamos a describirlos con detalle. Entonces, vamos a evaluar cuándo aparecen. Es más probable que sea asma cuando estos síntomas aparecen temprano en la mañana o en la noche. También es más probable cuando tenemos más de un síntoma. Cuando estos son variables en el tiempo, es una de las características más importantes. Es un niño que está muy sintomático unos días,
periodos completamente bien, luego síntomas moderados. Entonces, si estamos en un escenario que no es constante, considerar con más fuerza que sí sea asma. Y si se determina algún factor específico que exacerbe o desencadene los síntomas. Entonces, si es por polvo, si es por humo, por olores fuertes, por exposición a ácaros o bueno, cualquier otro factor. De esta misma manera, pues tenemos algunas características que van a disminuir la probabilidad de que no sea asma. Entonces, si la tos es el único síntoma, hay que buscar otros diagnósticos. Entre más pequeño sea el niño, de pronto sí existe más la posibilidad de que sí se manifieste solo con tos, pero siempre hay que preguntar y detallar más sobre todos los síntomas. Entre más grande, menos probable de que la tos sea su única manifestación. También cuando hay una producción crónica de esputo, hay que buscar otros diagnósticos porque si bien la hipersecreción es uno de los mecanismos fisiopatológicos del asma, esta es más evidente durante las exacerbaciones. Entonces, si el niño no está en una exacerbación, no hay cómo justificar esta producción constante de esputo. También si los síntomas respiratorios se acompañan de mareos o parestesias, disminuye la probabilidad de asma. Si la molestia torácica es dolor, buscar otras causas. Y también cuando están asociados los síntomas al ejercicio y con ruidos que generalmente son inspiratorios. La parte de antecedentes, vamos a indagar muy bien sobre la parte personal. Si el niño ha tenido rinitis, específicamente rinitis alérgica, aquí ya no nos sirve tanto la rinitis vasogénica o la rinitis unilateral que tiene otras causas. Preguntar también por dermatitis, específicamente si ha tenido signos de dermatitis atópica, porque un niño con dermatitis atópica tiene mayor probabilidad de presentar asma. Y en cuanto a las alergias, hacer énfasis sobre las alergias de tipo alimentario. Los antecedentes familiares, preguntar si los hermanos o los padres han tenido asma o síntomas que hayan sido compatibles con la enfermedad, pero que de pronto no hayan sido diagnosticados. El examen físico en estos niños depende del escenario en donde estemos. Es diferente un niño que nos llega al servicio de urgencias, un niño que nos llega por consulta externa. Entonces el niño que llega a urgencias es porque tiene una exacerbación, va a tener signos de dificultad respiratoria, las sibilancias van a ser evidentes, o si ya el broncoespasmo es muy significativo, la atenuación de los ruidos respiratorios o incluso la ausencia. Pero el niño que nos llega por consulta externa puede ser un niño con examen físico completamente normal. Entonces, igual hay que buscar signos de rinitis, signos de dermatitis atópica, hacer una valoración, una auscultación detallada a nivel cardíaco, planteándonos siempre diagnósticos diferenciales, y en la parte de la antropometría, muy importante determinar pues, el estado nutricional de estos niños, porque si vemos que los síntomas están asociados a un desplome nutricional, cambia completamente el enfoque. Entonces, hasta este punto, los parámetros en la historia clínica que nos apoyan en el diagnóstico de asma es que los síntomas se presenten en la noche o temprano en la mañana, que estos síntomas sean variables con el tiempo, que se hayan identificado algún exacerbante o desencadenante de tipo ambiental, que haya antecedente de atopia, personal o familiar, y que tengamos un examen físico normal o por lo menos que no nos oriente hacia otro diagnóstico. Aquí ya estamos en el segundo paso del algoritmo. Entonces, lo que procede es, si las sospechas se mantienen, vamos a tomar una espirometría. Y si sabemos que no vamos a acceder a ella de manera temprana, entonces nos vamos a hacer una prueba terapéutica. Entonces, la espirometría es un examen que nos evalúa en general la salud respiratoria y se solicita en mayores de 5 años porque se requiere que el niño comprenda y colabore para tener unos criterios de calidad mínimos para poder interpretar muy bien este examen. Hay 4 grandes grupos de indicaciones. Para nosotros aplicaría el escenario donde tenemos signos y síntomas respiratorios y queremos hacer una valoración objetiva de los efectos fisiopatológicos de la enfermedad y en la parte de monitoreo,
cuando instauramos una acción terapéutica y queremos evaluar el impacto o solamente hacer el seguimiento de la enfermedad. Las otras indicaciones son valoración de discapacidad, ya en el escenario de rehabilitación o de valoración de riesgo prequirúrgico, y ya los estudios que tengan fines de investigación en salud pública. No hay ninguna contraindicación absoluta para la toma de la espirometría, pero como esto es un esfuerzo respiratorio máximo, entonces va a tener unos cambios fisiológicos inmediatos que pueden de pronto descompensar o hacer sintomática a alguna enfermedad. Entonces la precaución iría dirigida, por ejemplo, ya que hay un aumento del trabajo miocárdico y de la presión arterial, entonces si el niño tiene una presión arterial muy elevada, una hipertensión pulmonar severa, si tiene una arritmia muy significativa, una falla cardíaca descompensada, mejor posponer la espirometría, controlar primero estas patologías y luego sí tomarla. Hay también un aumento de la presión intracraneal, entonces la precaución va dirigida cuando hay cirugías craneales en el último mes, cirugías oculares en la última semana, hay antecedentes o sospecha de un aneurisma cerebral o hay un traumatismo craneoencefálico reciente que también tenga aún alguno de los síntomas. Hay un aumento de la presión óptica y de los senos paranasales, entonces precaución cuando hay una cirugía reciente a este nivel. Hay un aumento de la presión intratorácica e intraabdominal, entonces si hay una cirugía reciente o si hay un embarazo, mejor posponerlo. Y también en el escenario de infecciones respiratorias potencialmente transmisibles para no poner en riesgo tanto a los demás usuarios como al personal que realiza la prueba. Tener precaución también cuando hay condiciones que favorecen la transmisión de patógenos como hemoptisis o lesiones en cavidad oral. La guía Gina hace la sugerencia que ahora por el coronavirus es mejor posponer las espirometrías a menos de que sea un escenario muy urgente. ¿Por qué? Porque este esfuerzo respiratorio puede facilitar la propagación del virus, entonces para ahora, para nosotros aplicaría el tomar la vía alterna, que sería hacer la prueba terapéutica y ya después tomar la espirometría y hacer la revaloración clínica. Este es un enlace con el que pueden acceder a YouTube, Children and People, a Young People 7 to 12. Es un video muy cortico, 1 minuto, donde se muestra cómo se toma una espirometría en los niños y algunas de las ayudas didácticas para hacerles, facilitarles el entendimiento y la realización de la prueba. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a interpretar una espirometría? Entonces, lo primero es que recordar que la función pulmonar tiene varios volúmenes, varias capacidades, pero aquí nos vamos a centrar específicamente sobre la capacidad vital. Entonces vemos que es un volumen pues, muy amplio y que corresponde a todo el flujo de aire que hay durante una inspiración máxima y luego durante una expiración forzada. Entonces es un esfuerzo respiratorio completo de todo el ciclo. Lo único que no incluye es el volumen residual, que es lo que evita el colapso total de los pulmones. Entonces esta ya es la curva de la espirometría. Entonces vemos que la capacidad vital la encontramos es en un eje horizontal, pero tiene el mismo significado. Es una inspiración profunda y luego una expiración forzada. Vemos acá otros dos parámetros, el BEF1 y el PEF. El BEF1 es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y es todo el aire que se alcanzó a exhalar con un esfuerzo durante el primer segundo. Entonces, un parámetro que está con relación al tiempo. El otro es el PEF, el pico expiratorio máximo, que es el volumen que se alcanzó, mayor volumen que se alcanzó en cualquier momento durante la expiración. Entonces, este puede coincidir con el pico del BEF1, pero puede presentarse antes, puede presentarse después. Entonces, este no tiene relación con el tiempo, por lo tanto, se interpreta de manera diferente. Entonces, como cualquier otro examen, nosotros, antes de dar un veredicto, vemos si el examen fue bien tomado, si tiene criterios de calidad. Por ejemplo, en un orocultivo nosotros vemos cuántas unidades formadoras de colonia hay, cuántos microorganismos crecieron, cómo fue tomada la muestra. Entonces,
debemos estar en la capacidad también de coger una espirometría y ver algunos factores puntuales para decir si nos sirve o no nos sirve. Entonces, para determinar que es aceptable, hay varios criterios. Estos son como los más importantes. Entonces, el primero, que es un volumen extrapolado menor al 5%, es ya un concepto muy técnico, es que la cantidad de aire que se haya exhalado antes de iniciar la medición de la prueba sea menor a ese porcentaje. Pero nos vamos a centrar en los otros dos criterios. Entonces, que sea libre de artefactos. ¿Cómo vemos eso? Que la curva sea continua, que no haya ninguna interrupción. Si hay alguna interrupción es que el paciente tosió, se rió, no entendió cómo se hacía bien la prueba, hay alguna obstrucción en la boquilla, hay alguna fuga, entonces hay cualquier cosa que no permitió la continuidad del examen, entonces se interrumpe la curva. Lo otro que vemos es que la duración de la expiración en niños sea por lo menos 3 segundos. Luego procedemos a verificar si la prueba fue repetible, entonces que un esfuerzo respiratorio haya sido muy similar a los siguientes. Entonces vamos a coger los mejores valores del BEF. Y la diferencia entre los dos mejores valores debe ser inferior a 0.1 litros. Este puede ser un poco difícil de conseguir en niños. Entonces, el siguiente criterio es que se hayan hecho hasta 8 intentos. Entonces, unos o 2 intentos solamente puede que no nos sirvan, pero más de 8 definitivamente no nos va a servir, porque como es un esfuerzo respiratorio, genera cierto grado de agotamiento y ya no serían confiables. Entonces, vemos aquí al lado izquierdo una curva de una espirometría normal. La parte superior corresponde a la expiración, la parte inferior a la inspiración. Y lo que vamos a encontrar en asma es un patrón obstructivo. Entonces, hay una disminución en la altura de la parte superior de la expiración, pero la parte inferior se conserva. Entonces, cambia completamente la relación o la morfología de la curva. ¿Esto qué quiere decir? El paciente puede hacer una inspiración forzada, pero no logra expulsar ese aire de manera adecuada. El patrón restrictivo lo vamos a encontrar en otras patologías y vemos que está todo alterado. La amplitud, es decir, la capacidad vital, la altura de la curva correspondiente a la expiración y también la de la inspiración. Entonces aquí vamos en el tercer escalón hacia el diagnóstico de asma, una valoración objetiva de la función pulmonar. Entonces los criterios que vamos a buscar para definir que sí es asma son. Entonces primero vemos el BEF1 y lo vamos a comparar con los valores de referencia. Entonces estos valores de referencia se sacan de acuerdo a la edad, al sexo y a la etnia. Entonces eso ya viene estandarizado. Pero como tal no es criterio diagnóstico porque puede estar normal o puede estar disminuido. Entonces, primero vemos el BEF, pero luego nos vamos para la relación del BEF1 sobre la capacidad vital. Si esta está disminuida, en niños sería inferior a 0.9, podemos hacer el diagnóstico de asma. Si de pronto está normal, procedemos a evaluar cómo fue el test de reversibilidad. Entonces, se hace una prueba, luego se le da al niño de 200 a 400 microgramos de salbutamol y se repite la prueba a los 10 minutos. Entonces, si hay un aumento del BEF1 mayor al 12%, quiere decir que esa vía respiratoria estaba con cierto grado de broncoconstricción y por el efecto del salbutamol ya hubo algo más de dilatación y entonces es un mecanismo fisiopatológico propio del asma. Otro criterio es la variabilidad diaria del PEF. Para esto no necesariamente se necesita espirometría, puede hacerse la medición solo con el medidor de pico flujo o peak flow. Entonces es un aparatico que se usa de manera ambulatoria. Durante 1 o 2 semanas se va a llevar un registro y lo que hace es hacer una aspiración forzada y se marca el pico que dio en el dispositivo. Siempre hay que usar el mismo aparato porque entre uno y otros diferentes aparatos puede haber una diferencia hasta un 20%. Entonces, se hace la medición todos los días, varias veces al día, especialmente a la misma hora, se registra y al cabo de 1 o 2 semanas
se valoran esos resultados y si hay un cambio mayor al 13%, ya cumpliría una de las características del asma, que es precisamente esa variabilidad. Entonces, la variabilidad no es solamente en los síntomas, sino también en la función pulmonar. Entonces, si no ha cumplido los criterios, podemos solicitar un test de provocación. En niños se utiliza es el ejercicio, si es menor de 12 años, 6 minutos, si es mayor de 12 años, 8 minutos. Se le pone ejercicio de baja intensidad, se va aumentando la intensidad hasta lograr el 80 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima y se le hace luego el ejercicio a los 5, 10, hasta la media hora, otra nueva espirometría y se valora si el BEF1 cae más de un 12%. Esto quiere decir que hay una hiperreactividad bronquial y sería diagnóstico, criterio diagnóstico para asma. El otro criterio es una variación entre visitas. Entonces, a veces pues, se pierde el seguimiento, entonces se obtiene un control tardío, una valoración clínica con espirometría con un año, incluso más de diferencia. Entonces, si vemos que entre visita y visita el BEF1 tuvo una variación mayor del 12%, el BEF mayor del 15%, se podría considerar el diagnóstico, pero con este criterio hay que tener cuidado porque hay que hablar completamente, pronto, qué condición tiene el niño de nuevo que le esté deteriorando su función pulmonar. Entonces, siempre hay que volver a hacer todo el esquema, identificar los síntomas, describirlos muy bien y buscar diagnósticos diferenciales. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a ver en la espirometría? Primero, que haya una buena técnica, que sea aceptable, que sea repetible. Luego vemos la relación del BEF1 sobre la capacidad vital. Luego vamos a buscar la variabilidad en el BEF1 o en el PEF o la reversibilidad en el BEF1. Entonces ahora procedemos a la vía alterna, que es cuando no tenemos la espirometría a la mano, no podemos dejar a ese niño sin tratamiento y le hacemos la prueba terapéutica con corticoides inhalados. En la próxima charla veremos más a fondo cómo se instaura este tratamiento. Entonces aquí vamos a hablar, ya le instauramos el manejo controlador, lo valoramos al cabo de 2 o 3 meses, tanto clínicamente como con espirometría, si es que ya la tenemos. Entonces, en el niño que ya tenía manejo controlador, vamos a buscar los mismos criterios que mencionamos antes. Pero entonces, si no los cumple, hacemos un alto ahí y valoramos con detalle qué tan comprometido está el niño en ese momento. Y con ese criterio clínico, ahí sí vamos a tomar decisiones. Entonces, vamos a tener 3 escenarios. Niño que tiene síntomas muy variables, niño que tiene síntomas muy escasos y el niño que está muy comprometido. Entonces, cuando el niño tiene síntomas variables, es decir, síntomas típicos del asma, vamos a ver el BEF1. Entonces, si tiene un BEF1 por encima del 70%, le podemos solicitar un test de provocación y si este es negativo, podemos iniciar el descenso del manejo controlador y hacer una valoración a las 2 o a las 4 semanas clínicamente. Y si en esta revaloración el niño sigue bien, le podemos hacer el segundo descenso o suspenderlo y seguir y continuar el seguimiento. Pero si el BEF1 está por debajo del 70%, no podemos quitarle el manejo porque es un niño que tiene una función pulmonar ya muy comprometida. Entonces aquí, como siempre, vamos a reiniciar el esquema, tiene síntomas, ampliamos información y buscamos diagnósticos diferenciales. Y si seguimos en el contexto de asma, lo que hacemos es optimizar el manejo y revaloramos. Cuando los síntomas son muy escasos, aquí incluso sin la espirometría, podemos disminuir la dosis y durante el seguimiento evaluamos. El niño empeoró, entonces posiblemente si sea asma y que estaba bien era porque tenía el manejo controlado. Pero el niño siguió bien después de suspenderle el tratamiento. Ahí no vamos a descartar tampoco el asma, sino que le hacemos un seguimiento mes a mes, incluso hasta un año, porque puede reaparecer los síntomas de manera tardía siendo asma. Y el otro escenario donde el niño está muy sintomático, entonces lo que hacemos también es optimizar el manejo y revaloramos. El manejo controlador no se suspende
de manera abrupta, se hace una disminución gradual del 25 al 50%, en la revaloración de 2 a 4 semanas se toma la decisión si se le hace el segundo descenso o se suspende. Pero siempre tenemos que identificar si hay riesgo de exacerbaciones, porque si el riesgo es muy alto, estaríamos sometiendo al niño a que presente una nueva crisis. Entonces, si el riesgo es muy alto, es mejor no suspenderlo ahí, y una vez se compense, se controle un poco más estos factores de riesgo, ahí se iniciará el ajuste, si es que todavía está indicado hacer la disminución. Entonces, ¿cuáles son los niños que tienen mayor riesgo? Los que han requerido altas dosis de salbutamol para el control de los síntomas, los niños que han requerido hospitalizaciones en UCI o que tienen comorbilidades que no han sido intervenidas. Tampoco se debe disminuir en periodos críticos, que sería el embarazo, durante las vacaciones, porque pues primero le estaríamos sometiendo al niño a un riesgo de exacerbación y le podríamos dañar pues sus planes de vacaciones, y pues los niños pueden viajar y puede que durante el viaje no tengan acceso fácil a los servicios de salud. Entonces es mejor no hacerlo si están en este periodo de receso. Y tampoco durante las infecciones virales, recordando que los procesos virales es la principal causa de las exacerbaciones en asma. Hay otros test que se mencionan para soportar el diagnóstico. Está el test de provocación, pero aquí hago mención es el de medicamentos, que la guía no lo recomienda, entonces no lo aplicamos. El test de alergias tampoco es muy útil en el escenario, porque no todos los fenotipos de asma tienen componentes alérgicos, y pues estos test son muy específicos, y un resultado positivo o negativo no nos va ni a confirmar ni a descartar asma. El tercero es la fracción exhalada de óxido nítrico o el feno, que es un examen que si es positivo mayor de 35, lo que nos va a indicar es que hay inflamación de la vía aérea, pero esta inflamación puede no necesariamente ser por asma, puede ser por otras causas, puede ser por inflamación de la vía aérea superior, incluso por afecciones dermatológicas sin asociación con síntomas respiratorios. Entonces tampoco es muy útil, de acuerdo a la recomendación de la guía GINA. Entonces aquí ya completamos el algoritmo. Tiene síntomas, ampliamos con la historia clínica, nos soportamos con la espirometría o con la revaloración después de hacer la prueba terapéutica. Pero recordando la frase de que no todo lo que sirva es asma, siempre plantearnos diagnósticos diferenciales. Entonces, si todo inició con un evento súbito y los hallazgos auscultatorios son unilaterales, considerar que esa respuesta inflamatoria sea por un cuerpo extraño que sigue ahí alojado. También cuando lo que predomina es congestión nasal y estornudos, de que el compromiso sea secundario a un proceso de vía aérea alta, pero aquí hay que considerar que puede coexistir, y es muy frecuente, el asma con rinosinusitis. Si lo que predomina es un estridor, buscar causas de obstrucción laríngea. Si hay infecciones recurrentes en la vía aérea inferior, una tos productiva, enfocarnos por el lado de las bronquiectasias o fibrosis quística, y en cuanto a la tos productiva en nuestro medio, sobre tuberculosis. Si hay compromiso también de la parte gastrointestinal, considerar la búsqueda de fibrosis quística. Si los síntomas se acompañan de mareo o parestesias, buscar causas de hiperventilación. Y si hay alguna anomalía a nivel cardiovascular, hacer una búsqueda de una cardiopatía. Entonces, hasta este punto ya tenemos la herramienta clínica y la espirometría para hacer el diagnóstico de asma, pero entonces a esta hay que ponerle un apellido y es determinar si está controlada o no. Entonces, la recomendación que nos hace la guía GINA es que en cada encuentro con el niño se haga una valoración de cómo va ese asma. Entonces, nos plantean 4 preguntas. Los síntomas se presentan más de 2 veces por semana. Estos síntomas lo han despertado en el último mes. Ha requerido salbutamol más de 2 veces por semana, y aquí hay que precisar qué motivó el uso del salbutamol, porque en muchos niños la decisión, pues los niños chiquitos no es de ellos, sino de los padres, para darle el tratamiento. Entonces,
hay que preguntarles qué factores o en qué escenario fue que lo utilizaron. Es diferente los padres que tienen temor a que el niño presente los síntomas o el niño tosió una sola vez y ya le dieron el inhalador, al niño que definitivamente estaba con síntomas claros de asma. Y preguntar si estos síntomas le limitan la actividad física. Aquí hay que preguntar sobre qué actividades realiza el niño o qué actividades dejó de realizar, cómo se comporta en comparación a los demás niños de su edad y si ha presentado ausentismo escolar a causa de los síntomas respiratorios. Hay varios test para hacer la valoración del asma, entonces puede no necesariamente utilizar estas preguntas, sino utilizar los test que son un poco más extensos. Hay unos también como de tamizaje aún más cortos, pero independientemente de lo que se utilice, siempre hacer la valoración del control. Lo que más se ha comparado es estas 4 preguntas de la GINA con el ACT. Se ha encontrado que del ACT por encima de 20 puntos tienen buen control, pero repito, lo importante es siempre valorar cómo va la enfermedad independientemente del método. Entonces, podemos tener un asma controlada, pero que tenga un factores de riesgo para pobres resultados. Y como pobres resultados están que tenga riesgo de deterioro de la función pulmonar o riesgo de exacerbaciones en el siguiente año. Entonces, vemos la espirometría y si en BEF1 por debajo del 60%, hay que tener más precaución con este niño, a pesar de que en el momento que lo tenemos al frente tenga criterios para un asma controlada, pero es un niño que tiene su función pulmonar muy comprometida. Y este valor surge de un estudio ya hace aproximadamente 2 décadas, donde se tomaron aproximadamente 13,000 niños con diagnóstico de asma, se le hizo un seguimiento durante 15 años, y se valoraba cuando presentaban las exacerbaciones cómo estaba el BEF1 antes de la crisis. Se encontró que cuando estaba por debajo del 60%, el riesgo de exacerbaciones en el siguiente año aumentaba de 2.2 a 5.3 veces. También cuando ha requerido altas dosis del beta-2 agonista para el control de los síntomas, y con altas dosis se entiende que haya utilizado más de un inhalador en el último mes. También se incluye como factor de riesgo el niño que, a pesar de tener diagnóstico de asma, no esté recibiendo corticoides, o aquellos donde encontramos que no hay buena adherencia o no hay una buena técnica para el uso del inhalador. Si tiene comorbilidades que no están controladas o ni siquiera han sido intervenidas, se comportan como factor de riesgo. Entonces, aquellos niños con rinosinusitis, con alergias que o no se han identificado o no se han tratado, o niños con obesidad. Aquellos que se sabe que los síntomas se desencadenan por un alergeno específico, pero sigue sometido a la misma exposición. Y aquellos con problemas psicosociales mayores. Entonces, los padres que no tienen como características de buenos cuidadores, o aquellos niños que viven en zonas muy dispersas o que no tienen facilidad para acceder a los servicios de salud, son niños que se puede perder el seguimiento, se puede deteriorar su función pulmonar, pueden presentar una exacerbación o complicaciones asociadas. Entonces, es el punto más difícil de intervenir, pero hay que crear estrategias para hacer un buen seguimiento de estos casos. Entonces, los puntos a tener en cuenta para valorar cómo va ese asma es: determinamos la frecuencia de los síntomas, si lo han despertado, qué tanto ha usado el manejo de rescate, qué tanto le compromete sus actividades diarias, y luego vemos cómo está ese BEF1, si está muy bajo, cómo usa los inhaladores, si ya se ha intervenido o controlado las comorbilidades, si sigue expuesto a los alergenos y si se identifican factores de riesgo psicosociales. Entonces, dando cumplimiento a nuestro primer objetivo, las herramientas para el diagnóstico de asma serán la historia clínica y la espirometría. Y que si no tenemos la espirometría, será la revaloración clínica, siempre entrando en detalle en todos los síntomas.
y que la pirometría, dando cumplimiento al segundo objetivo, no sirve solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y para evaluar el riesgo de deterioro. Entonces es muy importante hablar de asma porque compromete la calidad de vida. Entonces un buen diagnóstico va de la mano de un tratamiento oportuno y le podemos dar a sus vidas un segundo aire. Muchas gracias.